hacemos como Iván Páez, po, weón. ¿Sí o no? Correctamente, pues, haciendo mini Sí. videos. Hacemos mini videitos cortos, tipo Iván Cápsulas. Páez, nuestro profesor youtuber, y con eso lo vamos Nuestro me- publicando en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, pequeñas cápsulas. Y bueno, se te cayó la infraestructura, weón. Son desafíos del en vivo. Claro, Mantener. así es ser streamer, po, Sí, señor Cristóbal. Oye, ya apartamos nomás, po. sí, Ya dame un son segundito. las 6. Dale, te espero nomás. Liz Taylor, vamos nomás. Cuando Ya, tú digas. ya estamos en live, po, hombre, ya estamos andando. Déjale. Así que esperemos que se conecte alguien, pero partamos nomás. Después vamos cortando y damos las pequeñas cápsulas. ¿Te escucháis? Te escucho repetido. Parece que, no sé si... ¿Tú no tienes abierto alguna pestaña tú de Ahora sí, algo? ahora te escucho bien. Ya, era yo. ¿Eres tú? Ah, Era yo. ya. Ya, perfecto, perfecto. Partamos nomás, Cristóbal. Oye, mucho gusto, muchas gracias a los que nos están viendo hoy día. Vamos a partir con nuestro primer webinar, podcast, live, lo que sea, orientado para nuestro público, desarrolladores y todos los que trabajan en el mundo digital. Están cordialmente invitados, bienvenidos a que todos los lunes a las 6 de la tarde por los siguientes 4 semanas escuchen a personas hablar sobre su experiencia en la informática, sobre a lo que se dedican, ya sea a su cada especialidad. Hoy día nos va a tocar hablar de la seguridad de datos, la ciberseguridad. En la siguiente semana lo más probable es que estemos hablando con unos muchachos que trabajan en e-commerce y así sucesivamente vamos a ir tocando temas que le interesen a los que están partiendo sobre todo para que escuchen sobre la experiencia de los seniors, se podría decir los más viejos, para no decir eso, somos jóvenes aún. Y dicho eso, hoy día voy a partir con mi compañero de la universidad, del Duoc, que lo conozco desde el 2007 a mi compadre, Cristóbal Herrera. Muchas gracias por venir. Preséntese nomás. Un gusto, ¿no? Es para mí un gusto. Yo también recuerdo con mucho aprecio el tiempo de formación. Un saludo a todos los que puedan estar por ahí acompañándonos. Gracias por la asistencia. Así que a ex compañeros también, apasionados que estén conectados en este momento para poder hacer preguntas o poder generar este webinar y esta conversación. Bueno, ¿qué puedo comentar de mí? Yo llevo un poquitito más de 15 años trabajando. Nos conocimos en el periodo de formación en Duoc. Ambos hicimos carreras en la tecnología. Gracias a Dios, en la actualidad estoy viviendo en Chillán. Desde Chillán tengo la oportunidad de trabajar por teletrabajo. Partí en el mundo desde el testing, QA, y hoy en día estoy en el mundo de la ciberseguridad, principalmente el rol de hacker ético, y estoy dedicado a realizar funciones para un retail. No puedo mencionar muchos datos, pero para un retail que la mayoría puede conocer. Así que eso es como introductorio. Cristóbal es amante públicamente de Chema Alonso. Se lee la Biblia de Oguas todos los días, los 10 mandamientos de Oguas. ¿Qué más puedo decir de Cristóbal? Es un apasionado, yo le llamo segurito muchas veces, o un hacker de guante blanco también, se le podría llamar a estos personajes que trabajan en la ciberseguridad que los desarrolladores amamos con cariño cada vez que nos auditan. Oye, Cristóbal, ¿tú trabajas como en un equipo por silos o un equipo donde con metodologías ágiles? Metodologías ágiles. En la empresa estamos en un proceso también de transformación digital. La intención es abandonar este mundo de cascada, es lo que se ve venir, y cada vez estamos más cercanos, más a caballo pareciera ser cada vez de lo que son conceptos de agilidad, y en todo orden de cosas. El desafío tecnológico es poder entregar también certificaciones, hacer análisis, poder salir cuanto antes con la entrega y las recomendaciones para que esta ruedita de desarrollo o esta línea productiva de desarrollo de software no se detenga. Ese es como
a grandes rasgos. Pero sí, tengo la oportunidad de ser parte de un equipo ágil, Agile Security se llama el equipo, y estamos ahí trabajando duro para los diferentes negocios de esta organización. Oye, buenísimo. Y cuéntame un poco cómo, desde que partiste hace... Nosotros partimos después del 2010, más o menos, ya entendiendo un poco este mundito. Cuéntame cómo has visto la evolución desde que partimos en el 2010, que todo era web 1, entrando a la web 2, y hoy día ya estamos entrando a la web 3, pero no quiero profundizar tanto en la web 3, sino cuéntame cómo ha sido lo que has visto en ciberseguridad desde el 2010 hasta el 2022, hasta la fecha. Bueno, las oportunidades que he tenido ha sido según los negocios en los que he estado. Partí, me acuerdo, revisando portales web, cuando venía del mundo de la calidad, del functional testing o el test funcional, y las pruebas eran básicamente a buscar errores. Ese era como el inicio, el origen para algunos clientes bancarios trabajé realizando pruebas, después pruebas manuales, también utilicé herramientas de performance y estrés, entre ellas de la línea Rational, que eran unos software IBM, y en ese entonces era casi todo web nomás solamente. Nos hablaba mucho, yo recuerdo que el primer visionario que escuchamos hablar de aplicaciones móviles fue a nuestro máster ahí, don Iván, pero anteriormente nadie hablaba de las micro aplicaciones o cosas por el estilo, era todo orientado a la web. Y en ese entonces pareciera ser que las cosas se hacían, como dicen, a lo caballero, no había muchas cosas que desconfiar. Pero sí habían bugs, sí habían errores que con sutileza eran corregidos, pero no estaba tanto el foco, digamos, en la ciberseguridad, no era un contexto. Recordemos que recién por ahí, por el 2018, con lo ocurrido en una institución bancaria, hay como un antes y después en lo que es la ciberseguridad. Pero ante todo como que abordaba la seguridad de la información, a proteger la información, a los activos, pero a grandes rasgos, con algunas normativas, con algunos estándares, pero no había tanto foco como lo es hoy en día, ¿cierto? Claro, yo recuerdo, me tocó trabajar en Ethical Hacking en el 2013, 2012, y era todo muy simple porque tú te metías a un WordPress mal configurado, a un Joomla con esos 0 days que podías extraer la base de datos, y se extraían las bases de datos y a nadie le importaba nada. O sea, Claro. da lo mismo si tu empresa tenía los datos publicados, con un par de herramientas podías explotar bases de datos, y, y eso en ese momento era, para el que era hackeado, daba un poco lo mismo, pero hoy día ya escuchamos de que a la gente le interesa el dato, que ya los datos de nuestros usuarios se deben tratar con mucho cuidado, y hoy en día ya las plataformas como estos CMS o frameworks ya están mucho más robustecidos, y también las Claro. plataformas, las nubes o lo que sea, ya hoy día nos entregan a nivel de tecnología un tanque para salir a la calle sin patches. Sí, otra cosa que me recuerdo también de esa época era que en aquel entonces tenía la oportunidad de revisar también cajero automático, testing de cajero automático, de cosas funcionales, en los cajeros también, estoy hablando de esa misma línea del testing de calidad, cuando no desconfiábamos de la clonación de tarjetas y que era muy factible realizarla. Pero había algunas pruebas de borde, digamos, que se buscaban hacer en algunas cajas también. Tuve la oportunidad de trabajar en algunos supermercados, probando cajas, en algunos retail también, en la transformación de algunos software. Pero esas eran como a grandes rasgos las pruebas que realizaba en ese entonces. Estamos hablando de cuando nos conocíamos, cuando comenzamos la amistad, digamos. Entonces, en este mundo no había mucha mala intención hasta el momento. De que habían cosas que ocurrían, uno oía, pero poco, pero no en tal magnitud como ahora. Hubo un boom en algún momento en una empresa que yo pasé, empezaron a hacer los famosos anti-skimmer, que eran estos, lo que buscaba era prevenir justamente la clonación de tarjetas. Eso ya fue un boom, empezaron todos a clonar las tarjetas, por ahí vimos algunas soluciones en algunos bancos que colocaban una herramienta que hacía tiritar la tarjeta para que no fuera posible leer, en el card reader, digamos, no fuera posible leer y clonarla. Eran las medidas de seguridad. Y después vemos todas las otras situaciones que ocurrieron
con el hurto, el robo de cajero y todo lo que ha ocurrido también, que están las bóvedas y todas estas cosas que se fueron sumando con el tiempo. Habían también estos tótems de autoconsulta, que eran otra oportunidad, los IBR, las plataformas IBR, que también estaban, que eran parte de las pruebas que nosotros realizábamos, pero hoy en día ya vamos a un mundo más tecnologizado. Hoy en día ya estamos hablando de que la tecnología ya está con nosotros y estamos hablando post pandemia de una aceleración tecnológica que nos lleva incluso hoy en día a hablar de las billeteras digitales, que son conceptos Claro. también. Oye, Cristóbal, y ya pasamos, entonces se podría decir que hoy día las tecnologías nos dan la herramienta para estar seguros, pero ya viene el tema cultural. O sea, Sí, yo soy un desarrollador de software y ¿cómo sé yo cuándo tengo que resguardar un dato? ¿Cuándo tengo que encriptar un dato? ¿Por qué el desarrollador tiene acceso a un dato, llámese un email de un usuario, llámese el número de teléfono, más arriesgado sus datos bancarios, claro. a nivel cultural dentro de una organización? ¿Qué niveles de seguridad deben tener las organizaciones hoy en el 2022 cuando hablamos de un dato? Claro, hoy ya no es un juego, ya no es algo liviano, digamos. La data pasa a ser tan importante para una organización que se transforma en uno de los activos más relevantes. Cuando hablamos de activo es todo lo que la organización, considerando, por ejemplo, la famosa estándar ISO de la familia 27000, estamos hablando de que los activos de información es lo que la organización debe poner mayor atención y resguardar. Pero hay un concepto, una sigla, que se traduce principalmente con la triada CID, C y D, y que son tres conceptos que te invitan a ti como base a considerar la seguridad, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Estos tres conceptos, de alguna forma, cuando yo estoy hablando de seguridad, tú debes decir, bueno, el dato en cuestión del cliente o que yo utilizo para mi organización, para hacer inteligencia de negocio, para hacer muchas otras cosas, para toma de decisión, ¿debe ser accedido por todos o es un dato confidencial? Por ejemplo, hablábamos de otra normativa para lo que son transacciones bancarias. Tú también la mencionabas en otro momento. Pero Los cuando, PCI, cuando eres PCI compliant. justamente hay normativas que las instituciones muchas veces financieras deben lograr certificar para poder operar, para poder decir que los datos justamente están siguiendo un protocolo, un resguardo, que por ejemplo en una transacción no viajan datos sensibles, digámoslo de alguna forma. Entonces, todas esas normativas acompañan, o todos estos frameworks o estándares acompañan a la industria, principalmente a las organizaciones tecnológicas, en recomendar, permitir buenas prácticas. Tú mencionabas acerca de los 10 mandamientos de la Biblia OWASP. La Biblia OWASP, aunque no lo crea, es un buen fundamento para las organizaciones, que habla del famoso top 10. Este top 10, Oye, pero digamos, para. Explícale a la gente, mucha gente hoy día no tiene idea qué es OWASP. No sé si lo estarán pasando en la universidad, y a nosotros no nos pasaron esto en la universidad, claro, lo aprendimos en la calle. Yo siempre aprendí de seguridad informática con, con los gente que era o hacker o hacían ethical hacking, pero siempre gente que intentaba destruir cosas más que gente que intentaba corregir o corregir reportar. cosas. Claro, Era mucho más divertido, era mucho más entretenido. Es mucho más entretenido hablar de la experiencia con el ladrón que con el de la seguridad, pero obviamente no son ladrones, pues está claro. declarado que un hacking lo hace para poner El, en el, prueba su conocimiento, para... el apellido es el relevante, el hacker ético, ¿cierto? Este Ah, concepto que nos recuerda de alguna forma y las autorizaciones mismas nos permiten realizar todas estas pruebas, nos pero dan la cuéntanos qué autorización. es OWASP. ¿Qué es OWASP? Bueno, OWASP, veámoslo como una comunidad. OWASP o una fundación que se rige principalmente por dar eh, referencia acerca de buenas prácticas, de cómo realizar estos análisis. Clasifica OWASP tiene un concepto que se llama el top 10. ¿Qué es el top 10? Son los 10 vulnerabilidades más comunes o más frecuentes que existen en todas las organizaciones. Entonces, en esta comunidad también dispone de herramientas automáticas, entre ellas una herramienta que permite para hacer proxy análisis, que se conoce como SAP Proxy. Yo no pertenezco a la comunidad, pero estoy respondiendo solamente en relación a la consulta. Pero esta comunidad está conformada por profesionales del área de la tecnología, auditores, desarrolladores, entre muchos otros roles que de alguna forma convergen y crean esta información
que le permita a las organizaciones también tener una pauta. ¿Qué es lo que debo yo revisar? ¿Cómo se corrige? ¿Cómo se clasifica esta vulnerabilidad? ¿Cuál es el nivel de criticidad de la vulnerabilidad? ¿Cuáles son los riesgos asociados, por ejemplo? ¿Qué puede producir si esta vulnerabilidad es explotada? Entonces, toda esta información permite también a la organización tener foco, tener atención en justamente en conceptos asociados a las vulnerabilidades, este top 10, a estas 10 vulnerabilidades más comunes. Y se van actualizando cada cierto periodo. En 2022 ahora salió una nueva actualización, la anterior era de 2017, y se van de alguna forma señalando en qué cambió, cuáles son las vulnerabilidades que los delincuentes o ciberdelincuentes están mayormente intentando llevar a cabo o ejecutar. No sé si con ello respondo en Sí, grandes sí. rasgos nomás. Buenísimo, buenísimo. Oye, y si lo llevamos a la cultura, hoy día yo me acuerdo que trabajé en empresas corporativas, tanto como proveedor, trabajaba en agencias o consultoras, y me llamaban a trabajar en los edificios de las grandes empresas, ya sea AFP, banco, y yo me acuerdo siempre que yo llegaba, me pasaban en mi computador, enchufaba el cable y tenía acceso a todo. Claro. Ya era parte del banco, siendo un externo. Me pasaba mi usuario, usted, compadre, es el externo 001 y usted, compadre, no tiene acceso a ciertas cosas. Pero yo, como soy curioso, siempre escribía un poquito, buscaba un poquito por allá, un poquito por acá y tenía acceso a todos los datos al final. Claro. Entonces, eso hoy día entiendo que, por lo que he escuchado últimamente, hay políticas de cero trust, Sí. donde confía de todo. Se desconfía de todo, justamente, confianza cero. Parte de la base que tú, en el fondo, volviendo a esta triada, la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad, tú solamente das acceso o utilizas cuentas de acceso con privilegios mínimos. La información o los activos, digamos, la data, las bases de datos, solamente deben ser accedidas por usuarios que deben tener acceso a esta información. O sea, no cualquier usuario que llega y se conecta a la red tiene que tener acceso a toda la red, sino que a una parte segmentada. Ahí ya estamos hablando de una seguridad tal vez considerada más a nivel perimetral. ¿Cómo estamos nosotros también integrando o cómo estamos registrando a los usuarios en nuestra red? ¿Le estamos asignando una IP a cualquiera que se conecte o solamente hay un proceso riguroso en donde yo registro la MAC address del usuario, registro al usuario y de alguna forma también voy a estar monitoreando, voy a estar observando qué es lo que hace este usuario alrededor de la organización, dónde está accediendo, el comportamiento que tiene? Porque de alguna forma, hoy en día la organización, cuando hablamos de cero confianza, tenemos que partir de esa base. Antes, 20, 30 años atrás, era lo contrario, o 40 años atrás era la confianza, confiar en todo, pero hoy en día no se puede y no se debe confiar en todo. Entonces debe haber un proceso en esta lógica, en este concepto de pensar tal vez, no con mala intención, pero por algún error, podría también esa persona que se está conectando llevar información o traer un malware a la organización, lo que está muy de moda, por ejemplo, los ransomware, si ejecutó alguna acción, algún pendrive, algún contenido malicioso y encriptó toda la información de la organización, yo no estoy jugando con dulce, sino que en el fondo, cuando mi organización se ve afectada con los activos, con su información, podría yo neutralizar una organización, o sea, dejar de funcionar, Claro. dejar de operar. El otro día estaba en una charla del jefe de infraestructura de Microsoft Chile, que es el encargado de los data centers y de todo lo que sea, y él me decía un dato muy curioso, contaba a la clase que estaba dando, que él no tiene acceso a datos dentro de esa Claro. infraestructura. De hecho, cuando el jefe de infraestructura de lo físico de Microsoft Chile, cada vez que tiene que entrar, le tienen que pasar una credencial, no puede entrar. Justamente. Tiene acceso a los datos que están dentro del data center que él administra. Y Y eso, eso y es eso son bastante Esas curioso. son cosas que pasan hoy en día, pero antes no, la gente no ponía atención en ello. Yo recuerdo, por ejemplo, sin dar nombres, pero trabajé en una organización que tenía que ver con temas financieros, crediticios, hace muchos años atrás. Y en esta organización los desarrolladores, por ejemplo, tenían acceso a las bases productivas. Y a veces cuando fallaba alguna integración, cuando fallaba un proceso que venían estos batch de pago, estos procesos de pago, el desarrollador se metía a la base productiva y le ponía, ejecutaba un job, ejecutaba cosas y se ponía a cargar pagos.
Entonces, yo solo Ni que encontraba, fueran startups, po, weón, ¿no? claro, En las startups no pasan eso, ¿no? En yo la solo startup encontraba, lo 13 encontraba, millas no pasa eso. yo solo encontraba descabellado porque la persona, por ejemplo, cuando nosotros segmentamos, cuando nosotros separamos roles, cuando de alguna forma separamos funciones y también la arquitectura, ¿cierto? Separamos el ambiente productivo, separamos el ambiente QA, el ambiente de desarrollo, cosas como esta no deben ocurrir, no deben ocurrir porque es algo sensible. Por ejemplo, tú tienes la data de los clientes, tienes la data de los usuarios, tienes contraseñas, tienes password, y si más se está hablando de algo financiero, tienes dinero, dinero en el fondo. Entonces, pero cosas ocurrían años atrás, digamos. No, igual Pensemos, déjame decirte que en las startups que están bien pre-semilla, el producto puede desaparecer. O sea, obviamente cuidan los datos, pero es un producto que puede morir, que nace y muere, nace y muere. Entonces hoy día no te sirve crear un ambiente de miles de cosas, porque el producto en verdad no existe, no hay tecnología, claro, generalmente son SaaS, la velocidad tiene que ser mucho, mucho más rápida para pensar, obviamente, tienes que resguardar si un dato tuyo se publica, tu startup muere y tu nombre muere. Por eso, obviamente, hay gente en la startup sabe mucho de negocios, pilotar negocios y entienden muy poco de tecnología y claro. al final a entender tan poco de tecnología, de todas las miles de startups que existen, muy pocas salen a la luz porque se olvidan de lo que estamos hablando. Hoy día Sí, no le ocurre ponen eso. seriedad al dato. Sí, y el dato hoy en día, la información es poder. Las empresas que lo entienden cuidan su data y cuidan mucho su data. Y es porque finalmente es lo que les va a permitir tal vez hacer la proyección a futuro, la toma de decisiones, saber cuál es la tendencia, entre otras cosas, ¿cierto? Ahí entramos en otros conceptos que tienen que ver, no tal vez en este webinar, pero, pero el dato tiene que ser relevante, tiene que ser cuidado, custodiado, tiene que ser resguardado. Eh, en otros países, por ejemplo, cuando hablamos de privacidad del dato o privacidad de la data, todavía está el conflicto, inclusive, bueno, la información, ¿quién finalmente es dueño de la información? ¿Es el usuario? ¿Es la compañía? ¿U otro? Entonces ahí hay un conflicto que tiene que ver con la privacidad, pero O la sea, privacidad todavía no es hoy día tema. en Europa la responsabilidad, ¿cómo se llama? El GRPD, ¿no? ¿Cuánto es? Sí, Ya, si tú hoy día, si una empresa no cumple con esa normativa, tiene que pagar un 2% de su revenue o un cuatro claro, por ciento de su revenue anual. O sea, imagínate lo que Amazon, que tiene un revenue, no la ganancia, sino que el revenue, todo lo que vendió, perdería su plata de aquí a 3 años. Porque justamente. ellos venden y ganan un margen muy poco. Entonces, imagínate lo que sería hoy día para una empresa chilena perder o sea, si estuvieran bajo la legislación europea, eh, déjame contarte, yo hice un experimento hace una semana atrás, antes de Halloween, y experimenté con un par de empresas de retail, por ahí a donde tú trabajas, y no voy a decir el nombre, tampoco lo dije, pero los datos estaban muy buenos, y otras empresas, una telco, donde tú con el token de tu usuario podías acceder a los números telefónicos, a, al monto del plan, a la al root de la persona, y en Chile, o sea, yo hice un experimento súper sencillo, ejecuté un par de requests y me encontré con unas barbaridades. O sea, Ahora, lo que hay que tener sí, precaución ahí en ese concepto, yo entiendo que hay gente en tu caso, que tiene curiosidad y está practicando, está haciendo cosas que son para desarrollar contenido, ¿cierto? Pero hoy en día la legislación cambió también pues, a nivel local, a nivel Chile. Por ejemplo, si las organizaciones muchas veces descubren todo este experimento, todas estas situaciones, hoy en día hay sanciones de por medio. Está la nueva legislación de delito informático, por ejemplo, que no se actualizaba hace bastante tiempo y se actualizó hace muy pocos meses atrás, en donde se puede considerar, por ejemplo, la intrusión, se puede considerar otras cosas. Así que ahí el llamado es a la precaución y a la prudencia muchas veces cuando uno está haciendo estas cosas a nivel investigativo. sí, Porque, por o ejemplo, sea, para nosotros en el rol que tenemos también, muchas veces tenemos la tentación de curiosear, de aprender cosas, dónde practico esto, dónde realizo estas funciones, dónde pruebo esto. Entonces,
también está ese espacio en donde pareciera ser que la normativa vigente nuevamente tiene que ser actualizada, principalmente en el concepto de ciberseguridad y también en los roles de acuerdo a la protección o al resguardo o a las pruebas en específico, porque hay cosas que quedan todavía como muy ambiguas al respecto. No, queda muy claro, hay que ser súper consciente. De hecho, la prueba que yo ejecuté eran súper básicas, o sea, eran solo requests, no usé ningún software. Bueno, antiguamente era muy simple. Hay dos reglas que son primordiales cuando tú revisas. Primero, que nadie sepa que está revisando, y segundo, que no deje huella. Y tercero, acceder al dato, sea como sea. Eso es súper importante al momento de hacer un análisis de pentesting y no, en verdad, aunque la legislación lo diga, la curiosidad de la gente que salga, los ethical hacking, siempre van a estar revisando, siempre van a estar custodiando. De hecho, hay empresas hoy día que pagan para analizar y apoyados con abogados. O sea, yo hoy día me asesoré con un par de abogados que sí podemos demandar a las empresas que tienen datos públicos de root, mail, teléfono, monto de la gente que está hoy día que hoy día tienen sus datos expuestos. Así que no, hay harto, así como como evitan que tú puedas auditar su sistema, también tú eres usuario. Y al ser usuario y al tener tu dato expuesto, se pueden hacer demandas contra estas empresas que hoy día tienen tus datos públicos. O sea, Bueno, ahí está tal vez la invitación. Público, literal. Ahí tal vez está la invitación que muchas organizaciones tienen los conceptos de los CSIRT o los SOC, principalmente el CSIRT, donde a ti te esperan. Hay programas en algunas organizaciones que abren que son los bug bounty. Entonces, que tú de alguna forma puedes reportar. Esa es la invitación. Puedes reportar las vulnerabilidades, puedes reportar esta exposición, junto a la documentación, a la evidencia, de alguna forma para que la organización también tome conocimiento y pueda aplicar mejoras en relación a tus recomendaciones. El CSIR, de hecho, las organizaciones tienen muchas, tienen ya implementado, hay un CSIR también público o a nivel de gobierno, en donde también se filtran estas peticiones, o donde también se filtran estos reportes y son redirigidos también. Porque pensemos que a nivel de curiosidad, como tú lo acabas de señalar, o a nivel de un hacker ético, la intención es solamente, si encontró algo, reportarlo. Pero están los ciberdelincuentes que de alguna forma, si encuentran esta información, van a sacar provecho de ella. Entonces ahí está la invitación que si en la eventualidad algún desarrollador presente que estuviera, alguna persona que pudiera estar participando, se topa con una situación así, ¿cierto? Que lo reporte. Que lo reporte es la mejor recomendación. Que envíe la información para que las empresas puedan corregir, más que entrar en un proceso diferente. Esa es como la recomendación. Sí, no, hay empresas como hace un par de años, yo vi que Fintual tenía un programa similar y analicé bien sus sistemas, bien, así, muy a la rápida. Y claro, encontré un bug que no era tan bug, y tuvimos un pimponeo. Entonces, pero feliz de poder conversar. De hecho, ellos me dieron el espacio, me explicaron por qué no era un bug tener las claves publicadas en GitHub. Yo les dije discrepo, pero claro, no podéis tener tus llaves publicadas en GitHub, pero fue entretenido tener esa conversa. Y aunque las llaves ya están caducadas, pero obviamente a los desarrolladores no publicar las llaves en GitHub, que eso es el error, uno de los errores también que cometen harto los desarrolladores, es donde se preocuparon de hacer todo el análisis hacia adelante, pero dejaron las llaves puestas en la alfombra antes de entrar a la casa. Sí, pensemos que las aplicaciones, bueno, siguen siendo construidas de momento por humanos y los humanos cometemos errores. Entonces, ahí está el desafío de la gente que realiza estas funciones de análisis, de búsqueda de protección de datos, de minería de datos, de resguardo de los datos, de seguridad de los datos, entre otras cosas. La función es tratar de minimizar, de que la tendencia vaya a cero. Sabemos que las aplicaciones van a salir a producción tal vez no con cero errores, pero lo más cercano con cero vulnerabilidades, cero fallas, cero errores para
para que no sea la imagen corporativa la que se vea afectada, ¿cierto? Entonces, Claro, claro. Oye, y también a nosotros como usuarios, a los usuarios se filtran datos, grandes empresas han filtrado datos. Les voy a dejar en el chat una página, que esta página lo que hace, tú escribes tu correo o teléfono y te dice cuántas de tus passwords han sido filtradas. claro. Revisen la página, está en el chat. No sé si llega por esta aplicación al chat de Twitch, Sí, pero lo dejamos sí después. se Sí, muestra. ya, buenísimo. Sí se muestra. Buenísimo. Bueno, en esta página tú escribes tu mail y te dice al tiro, oye, tus datos fueron filtrados por tal aplicación. Y las Claro. aplicaciones legislativamente tienen que decir, oye, no, yo filtré mis datos. De hecho, armando esta presentación también, bueno, me encontré con la historia de Uber. Uber básicamente se saltaba todas las políticas de privacidad de Apple. Uber espiaba las cámaras, tenía todo, tenía todo los datos de los choferes, y cuando intentaron publicar su aplicación en el 2006, 2016, 2017, ellos pusieron, Apple se la rechazó y ellos pusieron por geolocalización, eh, hicieron una aplicación buena solamente para la gente que revisaba la aplicación en Apple. Y todo el resto del mundo podían observar los datos, y ahí Apple los pilló y fue todo un escándalo. Y después en el 2018 Apple, o sea, Uber, se les filtraron, atacaron unos hosting que tenían ellos, que no eran de ellos, unos servidores, y se publicaron datos, y ellos legalmente tuvieron que salir a reconocer a sus 600.000 usuarios que sus datos habían sido filtrados. Claro. Y acá en Chile, no sé si pasa eso. No sé si hoy día voy a la empresa de telco que están filtrando hoy día mis datos y les digo, oye, tú me estás filtrando mis datos personales. Por Bueno, favor. hay instancias, pues hay instancias, yo creo que la primera puerta que uno debe tocar es la de la empresa, ¿cierto? Si uno descubre algo como esto, siguiendo el link o revisando la información, tú puedes comunicarte con la empresa, a algún área que sea de contacto. La instancia posterior tal vez sería a través del mismo CECIR, reportar esta vulnerabilidad para que sea CECIR quien se comunique con la compañía si no hay alguna acción, ¿cierto? Y después yo creo que ya pueden ser otras las instancias, pero primero hay que ir quemando cartuchos, digamos, quemando paso a paso cada una de las etapas, de alguna forma. Porque el fin último, de alguna forma, es evitar que estos datos lleguen a malas manos, que sean mal utilizados, entre otras cosas. Ese yo creo que es el fin último. Claro, y para eso está, o sea, cuando hablamos de datos mal utilizados, hablamos que los publican en la Deep Web, las publican en Pastebin. Después uno solo tiene que googlear en Pastebin tal empresa y están publicados todos sus datos. Claro. Así que no, oye, buenísimo, Cristóbal. Oye, teníamos una pregunta hace rato de Pedro. No sé si estará Pedro todavía, pero ¿cómo lo hacen en donde tú has trabajado con la integración continua y el despliegue continuo de datos? Bueno, yo de lo que conozco, por ejemplo, las compañías que he pasado, hay todo un proceso de construcción, de desarrollo cuando se bosqueja el flujo del dato. De alguna forma, tú haces el esquema de la aplicación, haces la arquitectura de la aplicación, y de alguna forma tú también vas asociando dónde se va a almacenar esta información. Y si finalmente las aplicaciones, ya sean los microservicios, los consumos, están realmente llegando al dato mismo o están consumiendo parte de la información. Recordemos que lo que uno debiera recordar, si hablamos de la normativa PCI, por ejemplo, hay datos que yo no puedo traficar, que yo no puedo hacer parte de la transacción, pero hay una especie de IT que se utilizan en la operación que identifican a los clientes. Entonces, va a tener que ver, el tratamiento del dato va a tener que ver propiamente tal de las políticas corporativas que existen en la organización. De alguna forma, si la política tiene procedimientos y normativas y políticas que de alguna forma establecen el tratamiento del dato, ya sea desde la creación del dato hasta la eliminación del dato si fuera necesario, y la publicación del dato. Volvamos a ese concepto de la triada. Finalmente el dato, tú tienes tres conceptos: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. A través de estos tres conceptos principales, que son la base, tú debes definir
quién accede, si debe estar el dato realmente publicado o público las 24 horas o los 7 días de la semana, y finalmente si el dato debe ser fidedigno, o sea, que nadie lo haya adulterado, nadie lo haya modificado por alguna situación personal o por alguna acción maliciosa. Entonces todo va a depender de la organización. ¿Cuál es la finalidad de este dato? ¿Dónde va a operar este dato? Si va a estar localmente, va a estar en la nube, va a estar privado, va a ser público. ¿Qué es lo que depende de la información? Pueden utilizar integración a través de microservicios, de nube, datos de sesiones, datos de token. Hay mucha operación que puede estar integrado con diferentes tecnologías o stack de tecnología, pero todo va a depender del negocio, de la estrategia de la compañía. No sé si con ello respondo a Pedro de acuerdo a la pregunta que estaba realizando. Buenísimo, Cristóbal. Yo creo que se responde en verdad. Es complejo hablar de datos cuando habláis de integración continua. Yo creo que iría más por siempre. Se modifican datos muchas veces en los sistemas, se hacen desde que un cliente te solicitó cambiar su email, ¿cierto? Claro. Puedes Eh, tener datos dinámicos, data dinámica también, no es Importante data. que ese dato en las organizaciones no se compartan de una manera a tonta y a loca. Que Claro, todo dato que pase desde el usuario, ya sea en Excel, que todo ocupe una llave, que todo ese dato le llegue a la persona indicada, que esa persona exactamente. indicada idealmente no vea el dato, sino que lo suba a una plataforma, donde esa plataforma tenga solamente acceso no sé, a cambiar ese dato. Y por Pensemos otro cosas, lado, pensemos cosas tal vez más prácticas, por ejemplo, para poder tal vez ejemplificar más. Pensemos en la aplicación de streaming como de video, alguna aplicación X de streaming de película, y hablemos de las películas que tienen disponibles, tal vez. ¿Cómo el usuario accede a esa grilla de películas? ¿Cómo se referencian esas películas? Va a depender solamente de la suscripción, del target del usuario, va a depender de un sinfín de parámetros que de alguna forma debieran hacer dinámica la información. La localización, el horario tal vez, el rango etario, si es que la aplicación lo está utilizando tal vez, y también el comportamiento que yo he demostrado en el uso de la aplicación, porque hay cosas que son sugeridas, no son propias de mis búsquedas muchas veces, es por cómo yo he actuado en la aplicación que me va sugiriendo también otras cosas. Entonces ahí tenemos otras instancias que tienen que ver más que nada eh, con estas famosas tecnologías, inteligencias artificiales o preestablecer información o suponer o sugerir información para poder de alguna forma mantener al usuario cautivo en el uso de estas aplicaciones, ¿cierto? O facilitarlo, digamos, de alguna forma, facilitar la operación. oye, buenísimo. No hay más comentarios. Aquí Francisco dice que encontró encontró dos cuentas donde se publicaron sus datos en la URL que les dejé. Utilizándola. Revísenlo. Sí, no, revísenlo. Es buenísimo. Oye, nada, pues, agradecerte, Cristóbal. Con gusto, con gusto. Fue buenísimo partir hoy día, tuvimos poquito público, pero bueno, eso es lo importante. Esperamos que en las otras semanas ver temas también y me gustaría invitar a gente. Hoy día tengo un par de amigos conocidos que se dedican también a la seguridad informática del otro lado, más del ethical hacking. eh, Ver si los podríamos invitar y también invitarte a ti nuevamente. Claro que sí. Y la otra semana, a esta misma hora, súper relajado, súper entretenido, aquí voy a invitar a un gran amigo que, que, que este compadre, antes de la pandemia y o durante el estallido social, se demoraba como 2 horas y tanto en llegar a la casa, un desarrollador, desde que se demoraba, viajaba como 3 horas todos los días al trabajo, eh, y un compadre que tiene mucha historia en la informática y los dejo invitados también para que la otra semana, el otro lunes a las 6 de la tarde también nos podamos conectar a escuchar la historia de Claudio Rivas, que es un gran amigo, varios gente lo conoce, hoy día está bueno, tiene público en su link, que si está en Kaufman, así que Claudito lo vamos a invitar para que venga a conversar con nosotros y podamos tener, también esperamos esta semana concretar alguna alianza con algunos partners para que nos ayuden también a crecer esta pequeña comunidad de Street Dev
nos llamamos Street Dev porque tiene harta calle estas conversaciones. Así que un abrazo, Cristóbal, y Igualmente. las palabras de cierre. No, muchas gracias. Es un gusto para mí participar de este webinar. Cuenta con mi ayuda en todo momento, lo que necesite, donde se requiera ahí participar, cuenta. Si en algún momento requiere algo presencial también, así que nomás coordinamos con anticipación y nos movilizamos y vamos en apoyo de quien lo requiera. Por supuesto, si es presencial, me comprometo con cerveza y pizza. Así que tú sabes que cuando hay pizza, a los desarrolladores es porque algo pasó mal. Sí. Cuando hay pizza, es porque nada bueno cuando hay pizza gratis. Yo creo que hay mucho que uno puede hacer para aportar su pequeño granito de arena que puedes tú llevar a la gente que tiene tal vez cero conocimiento y que requiere de la información tecnológica. Nosotros somos responsables de esa línea. Entonces estamos en la misma onda de poder ir aportando, poder estableciendo más cosas para que la gente pueda tomar iniciativa, pueda cambiar en su organización, tomar algunas acciones. Si es que hay algo de lo que también les gustaría saber, tal vez la propuesta es que nos escriban en los comentarios, nos escriban después de temas que les interesen escuchar tal vez. Pero nada, pues, así que eso es por mi parte, Pablo. Gracias nuevamente por la invitación y con gusto participar. Y saludo a todos los que puedan estar ahí si es que hay algún conocido conectado. Buenísimo, Cristóbal. Nos vemos, nos estamos viendo, hablamos. Un gustazo. Que estén muy bien y chao a todos. Igualmente. Muchas gracias por asistir. Chao.